Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Ya estamos por acá conectados, domingo de Club de Lectura. Muchas gracias a todos los que ya se conectan. Feliz de estar acá nuevamente con ustedes. Otro domingo, otro día más, otro nuevo libro. Ya llevamos 112 libros en este Club de Lectura. Imagínense ustedes, 112 capítulos del Club de Lectura. Todas las semanas acá conectados en este Club de Lectura. Para los que se conectan todos los domingos, muchas gracias por conectarse. Y bueno, para los que se conectan por primera vez, este es un espacio donde hablamos de libros, donde hablamos de muchos temas. En realidad hemos hablado de psicología, de emprendimiento, de finanzas, de inversiones. Hoy vamos a hablar un poquito de medicina, si se quiere. Hoy tenemos este libro, El Milagro Antiestrés, del doctor Carlos Jaramillo. Vamos a poner de una vez el título del libro para las personas que están entrando. El libro se llama El Milagro Antiestrés. Del doctor Carlos Jaramillo. Y vamos a empezar, como siempre, hablando de quién es el autor, quién es el doctor Carlos Jaramillo. Seguramente ustedes lo conocen, por lo menos los que son de Colombia o están en Latinoamérica. Uno de los doctores hoy tal vez más conocidos y más citados y más renombrados. Ha escrito varios bestsellers, es uno de los autores más importantes hoy en día. Creo que su libro, El Milagro Metabólico, creo que fue el libro más vendido el año pasado o hace 2 años, si no estoy mal. Ha escrito varios libros, El Milagro Metabólico, Cómo, y El Milagro Antiestrés, la verdad llegó a mi escritorio, bueno, por una bonita coincidencia. Vamos a hablar de cómo el estrés es la mayor pandemia de este siglo, cómo el estrés literalmente nos está matando a los seres humanos, y vamos a tratar de entender qué es el estrés, por qué el doctor Jaramillo decide escribir un libro entero sobre el estrés y sobre todo cómo podemos hacer para curar el estrés, qué podemos hacer cualquiera de nosotros que estemos acá para nivelar los niveles de estrés, curarlo, porque él al final nos va a decir que el estrés no es del todo malo. Ya van ustedes a entender por qué lo dice. Pero al final les voy a dar pues varias herramientas que propone el doctor Jaramillo para poder manejar mucho mejor el estrés. Bueno, muy bien, empecemos con la génesis del libro. ¿Por qué nace este libro? ¿Por qué el doctor Carlos Jaramillo escribe este libro? Y lo escribe desde una experiencia muy personal. El libro habla y abre con una historia del mismo doctor Carlos, cuando un día estaba en su consultorio, había terminado consultas, eran las 6 de la tarde más o menos, y un día cualquiera estaba en su consultorio y empezó a dejar de sentir como el dedo gordo de la mano izquierda. No le puso mucho cuidado. Llegó a su casa y ya cuando llegó a su casa no sentía la mano, no sentía toda la mano izquierda. Después empezó a dejar de sentir las piernas y bueno, perdió la conciencia, terminó cayéndose, termina hospitalizado, no se podía mover y terminó hospitalizado por una meningitis inicialmente, que lo dejó 40 días, óiganme bien, 40 días en el hospital al borde de la muerte, Por un momento muchos médicos que lo trataron pensaron que tenía un cáncer, empezaron a descartar un cáncer cerebral, un cáncer en la cabeza, porque él perdió la movilidad, perdió muchas de las habilidades cognitivas. Y los médicos realmente al final no pudieron dar un diagnóstico certero de qué era lo que le había producido al doctor Carlos Jaramillo esa reacción. Y obviamente él, siendo médico, porque Carlos Jaramillo es un médico de la Universidad de La Sabana, que se ha especializado además en medicina funcional, pues él sentía un estrés muy grande y sentía una ansiedad muy grande, y sentía una impotencia muy grande porque él, siendo médico, y sus colegas médicos no supieron realmente darle un diagnóstico certero de qué era lo que le había producido a él en el cuerpo esa reacción tan fuerte, que al principio empezó con una meningitis, una inflamación en las meninges,
y terminó dejándolo hospitalizado 40 días. Entonces él sale del hospital y eso lo lleva a replantearse su vida, a replantearse su actividad como médico, a replantearse todo lo que había estudiado y aprendido en su carrera de medicina, y al final concluyó que el gran causante de su enfermedad, y de la mayoría de las enfermedades en el mundo, es el estrés. Y eso lo llevó, obviamente, primero pues a escribir su libro El milagro metabólico, porque él se enfoca mucho en el poder de la alimentación, y para los que leyeron ese libro, pues saben que muchas de las enfermedades nacen de la inflamación de las células, y muchas de las enfermedades se pueden curar con una buena alimentación y unos buenos hábitos. Pero este episodio que él vivió lo llevó a estudiar a profundidad los efectos que tiene el estrés en el cuerpo, qué es el estrés, quién lo produce, cómo se produce y cómo se puede mitigar y curar. Y antes de que hablemos del estrés, el mismo doctor Jaramillo nos invita a hacernos las siguientes preguntas. Él abre, y voy a citar acá textualmente, porque él dice, antes de empezar a hablar del estrés, y ya vamos a hablar bastante del estrés, pero antes de eso, dice el doctor Jaramillo, quiero pedirle el favor que se responda con sinceridad las siguientes preguntas. ¿Por qué? Porque las respuestas a estas preguntas tendrán resultados reveladores más adelante. Les voy a hacer algunas de las preguntas que nos invita a hacernos el doctor Carlos Jaramillo. Primero, ¿se siente cansado durante el día? ¿Ha perdido el interés por cosas que antes le resultaban placenteras? ¿Ha tenido una reciente disminución del deseo sexual? ¿Le da taquicardia o siente palpitaciones después de realizar pequeños esfuerzos físicos? ¿Se ha enfermado últimamente más de lo usual? ¿Siente que su mente está nublada? ¿Tiene bruxismo o dolores musculares frecuentes? ¿Siente somnolencia durante el día? ¿Le cuesta quedarse dormido? ¿Sufre de depresión? ¿Presenta o ha presentado síntomas depresivos o ha tenido crisis de pánico? ¿Ha aumentado de peso de manera inexplicable en los últimos meses? ¿Siente la necesidad de tomar café para que su cuerpo tenga energía? ¿Tiene poca tolerancia ante los olores fuertes? ¿Le producen dolor de cabeza o sensación de mareo? ¿Ha disminuido su tolerancia al alcohol? Aunque tome poco, ¿siente mucha resaca al siguiente día? ¿Han disminuido su rendimiento académico y su capacidad de aprendizaje? Estas son algunas de las preguntas, como les digo, hay 30 preguntas que nos hace el doctor Jaramillo, yo les leí algunas, pero obviamente muchas de estas respuestas a estas preguntas, y si ustedes pues están respondiendo de manera afirmativa a algunas de estas preguntas, puede ser que la causa a muchos de estos problemas sea el estrés. Ahora, ¿qué es el estrés? Hablemos del estrés. Dice el doctor Jaramillo que el 80% de las enfermedades de los niños, los adolescentes, de los adultos, están determinadas por una sola cosa. Una sola cosa determina el 80% de las enfermedades que sufrimos los seres humanos, y es nuestro estilo de vida. ¿Y a qué se refiere el doctor Jaramillo con nuestro estilo de vida? Pues dice él que si nuestra forma de vivir no es la adecuada, el cuerpo y la mente van a empezar a prender esas alarmas, y ahí es cuando empieza a llegar el estrés. Y cuando llega el estrés, ahí es donde llega la subida de peso, ahí es donde llega el insomnio, la falta de sueño, los problemas digestivos, la gastritis, el cáncer, el cansancio extremo, los olvidos permanentes, la diabetes, el Alzheimer, entre muchas otras cosas. Y el estrés lo define él como cualquier evento interno o externo que supera la respuesta de adaptación de nuestro cuerpo. Dice el doctor Jaramillo, página 35, que el estrés es un mecanismo automático de defensa que todos tenemos en nuestro cuerpo y cuya función es protegernos. La función del estrés es protegernos. El estrés por sí solo no es malo,
Todos tenemos ese mecanismo de protección, que es el estrés, pero el estrés en exceso sí puede llegar a ser mortal. Y por eso el doctor Carlos Jaramillo cree firmemente que muchas de las enfermedades, incluidos los trastornos de ansiedad y de depresión, por ejemplo, causadas por el estrés, se pueden curar sin la necesidad de muchos medicamentos a los que él llama las famosas pildoritas mágicas o pastillas mágicas. Porque, y esto yo creo que esto sí no tiene discusión, estamos muy acostumbrados a que en la medicina tradicional nos traten con puras pastillas. Si tenemos un problema de la tiroides, ahí está la pastilla de la tiroides. Si tenemos un problema de ansiedad y depresión, nos dan Prozac para la depresión. Si tenemos dolor de cabeza, nos dan un analgésico para el dolor de cabeza. Si no podemos dormir, nos formulan melatonina por las noches para ver si de pronto podemos llegar a dormir en las noches. Y todo eso, dice el doctor Jaramillo, cosa con la que yo estoy 100% de acuerdo, todo eso se puede reemplazar con buenos hábitos y con estrategias distintas, porque obviamente la medicina ayuda a curar los síntomas, ayudan a mejorar los síntomas, pero sin duda no curan la causa raíz de los problemas. La melatonina no cura la causa raíz y es ¿por qué no estoy durmiendo bien en las noches? La melatonina de pronto me ayuda a dormir, la melatonina artificial, pero no está ayudándome a curar el problema de raíz. Lo mismo, la pastilla de la tiroides no me cura el funcionamiento de mi tiroides. La pastilla o el Advil que me tomo cuando tengo dolor de cabeza no me está llevando a la causa raíz de mi problema de migraña y mi dolor de cabeza. Entonces, dice el doctor Jaramillo, él es muy crítico de muchos académicos y de la industria farmacéutica. Dice que por cada trastorno creado por la academia existe un medicamento fabricado por la industria farmacéutica. Y por eso él no confía en lo que él llama la medicina facilista. ¿Qué es la medicina facilista? Es aquella que solo ofrece las famosas pildoritas para curar nuestras enfermedades. Él, por el contrario, cree que cada uno de nosotros tiene ese poder, alberga en su interior la mayor farmacia que existe. Todos tenemos en nuestro cuerpo y en nuestra mente la mejor farmacia, la mejor industria farmacéutica posible. Estamos en capacidad de crear nuestra propia medicina. Solo que no nos enseñan, como muchas cosas, no nos enseñan a fabricar esos medicamentos internos que tenemos todos los seres humanos. Entonces, al principio ya les conté qué es lo que lleva al doctor Jaramillo a estudiar el estrés a profundidad, que es una historia personal. Y al final de él haber pasado por esos 40 días de hospitalización, le tocó hacer un alto en el camino. Entonces hay una gran invitación del doctor Jaramillo a todos nosotros y a todos los que leemos este libro, y es a parar, literalmente a parar. Al doctor Jaramillo esa meningitis lo obligó a parar. Y la invitación que él nos hace en este libro es que hagamos lo mismo, que paremos por un segundo y preguntémonos cómo estamos viviendo nuestra vida. ¿Qué tipo de comida le estamos metiendo a nuestro cuerpo y a nuestro organismo? ¿A qué horas nos estamos levantando y a qué horas nos estamos acostando todos los días, por ejemplo? A parar y a reflexionar sobre qué tan bien estamos durmiendo en las noches. Casi nunca nos ponemos a pensar qué tan bien o qué tan profundo es nuestro sueño en las noches o qué tan buena es la calidad de nuestro sueño. Nos invita también a parar y a reflexionar de qué tipo de personas nos estamos rodeando, porque las personas también pueden ser estresantes, también pueden ser tóxicas. ¿Cómo estamos enfrentando el trabajo y las dificultades del día a día? Muchas veces el día a día nos come y nos la pasamos montados en un avión, en un carro, en una oficina, en reuniones, en Excel, en Zoom, en Meet, en reuniones de Teams, y pocas veces nos paramos a preguntar qué está pasando con nuestra vida, si realmente estamos dedicándonos al trabajo que nos gusta, si estamos alimentándonos como nos tenemos que alimentar, si nos estamos rodeando de las personas que realmente nos traen felicidad a nuestra vida,
si estamos dejando de un lado las buenas amistades, si hemos dejado de un lado las buenas relaciones. Y solo así, solo en ese momento en que nos detenemos a preguntarnos cómo estamos viviendo nuestra vida, solo así podremos enfrentar esta epidemia y esta pandemia del siglo XXI que él llama el estrés. Y el estrés tiene distintos componentes. Hay un estrés que él llama el estrés percibido. ¿Qué es el estrés percibido? Y para darles un ejemplo, el estrés o una situación puede ser estresante para una persona y no tanto para otra. En otras palabras, la realidad depende muchas veces de la interpretación de cada uno de nosotros. Porque una misma situación puede ser muy estresante para una persona y no tan estresante para otra persona. Puede tener dos interpretaciones muy distintas. Y les voy a poner un ejemplo, que es el ejemplo que él da en el libro. La muerte de un ser querido. Para muchas personas, la muerte de un ser querido es un evento supremamente estresante, supremamente triste, melancólico y puede causar en muchos de nosotros una depresión profunda. Pero por otro lado, la muerte de ese mismo ser querido en otras personas puede causar otro tipo de sentimientos. La muerte de un padre puede causar distintas reacciones en dos hermanos. Por ejemplo, hay uno que se deja sumir en la profunda depresión y tristeza por periodos prolongados de tiempo. Por otro lado, hay otro hermano que con la muerte de su padre o de su madre, claro, hace su duelo, sin duda hace su duelo, pero sale de ese duelo rápidamente y lo que empieza es a alimentar un sentimiento de gratitud. Un sentimiento de gratitud enorme por haber tenido esa mamá o ese papá, por ejemplo. Ese sentimiento de gratitud genera en el cuerpo una cosa muy distinta que ese sentimiento de melancolía y depresión profunda. Y eso es lo que el doctor Jaramillo llama el estrés percibido. Eso es por un lado. Por otro lado está lo que él llama el estrés físico. ¿Qué es el estrés físico? Y es que nuestro cuerpo puede estresarse a diario por la influencia de múltiples factores. La radiación, los rayos ultravioleta, la luz del celular y del computador son estresantes fuertes en nuestra vida. El microondas, las ondas del microondas, cuando calentamos comida en nuestro microondas, eso sin duda no es tan bueno para nuestro cuerpo. Los malos hábitos, el tabaquismo, el tabaco, los vapeadores, ahora que están tan de moda los vapeadores, esos son estresores de nuestro cuerpo. Las infecciones crónicas, los químicos que ingerimos en la comida procesada, el ejercicio en exceso también puede ser un gran estresante de nuestro cuerpo, ya vamos a hablar de eso. Las cremas que nos aplicamos, los jabones, el shampoo, las cremas, muchas de las cosas que nos untamos en el cuerpo también pueden causar estrés en nuestro cuerpo. Entonces ese es el estrés físico y el estrés puede comenzar a convertirse en un síntoma. Y ahí es cuando hablamos de somatizar el estrés, que se ha convertido como en una frase muy común hoy en día. Cuando decimos que estamos somatizando el estrés, no es otra cosa que el estrés se ve reflejado de alguna u otra manera en nuestro cuerpo. Entonces, las arrugas, las canas, el estreñimiento, la presión alta, la migraña, el cáncer, la pérdida de memoria, el cansancio, la diabetes, la pérdida de deseo sexual, la resequedad en la piel, el insomnio, la falta de sueño, todo eso de alguna u otra manera es la somatización, como se dice hoy en día, de estos estresores de los que estamos hablando. Entonces, por un lado está el estrés percibido, por otro lado está el estrés físico, pero también, y hay un capítulo muy interesante, y recuerden ustedes que hace unas semanas leíamos el libro del doctor Joe Dispenza, Deja de ser tú.
aquí este libro. Recuerden que lo leímos en Club de Lectura, Deja de ser tú, de Joe Dispenza. Y en este libro de Carlos Jaramillo vuelve y cuenta la historia de Joe Dispenza. Recuerden ustedes que Joe Dispenza fue un médico que sufrió un accidente terrible y tuvo unos daños en su columna, se le partieron varias vértebras de su columna y él tuvo la opción de o someterse a unas cirugías muy pues peligrosas en su momento, pero él decidió que a través de la meditación y a través de la visualización se iba a curar. Y en efecto, después de 9 semanas de estar meditando e imaginándose pues a su columna sanando, cuenta el doctor Joe Dispenza que recuperó la movilidad de su columna y desde ese entonces se dedicó a estudiar eso que él llama pues la física cuántica. Y pues de eso hablamos cuando hablamos de ese libro de Joe Dispenza. Pero recuerden que en ese libro hablábamos de que desde hace varios años, desde la era de Albert Einstein, descubrimos que los seres humanos en realidad somos energía. Y la materia no es más que el choque de muchos electrones. Y lo que predomina en el átomo, que está lleno de energía, es un espacio vacío, que se conoce como el campo cuántico. Pero bueno, esto solo para mencionarles, y si recuerdan ese libro de Joe Dispenza, es que a través de la meditación, a través del poder de la mente, podemos acceder a unos estados de conciencia distintos, donde nuestro cuerpo y mente vibran. Nosotros tenemos 5 tipos de vibraciones diferentes, pero en ese estado meditativo, en ese estado de profunda reflexión, podemos entrar en un estado donde nuestro cuerpo está vibrando a ciertas ondas y esa mente y ese cuerpo en ese estado vibran de manera diferente y ahí es donde podemos entrar a reprogramar ese campo cuántico y a cambiar muchas de las cosas que se están representando hoy en nuestro plano físico. Y eso parece hechicería, pero hoy en día es ciencia, esto ya está muy estudiado y no solo el doctor Carlos Jaramillo, sino el doctor Joe Dispenza y muchos otros físicos, incluso ganadores de premios Nobel de física, han estudiado este tema de la energía, de los átomos, de la materia y han descubierto que los seres humanos al final somos 5% conciencia y 95% inconsciencia. Y a través de estas meditaciones podemos acceder a ese campo inconsciente. Quédense con esa idea porque de eso vamos a hablar al final cuando hablemos de cómo combatir el estrés. Por ahora hablemos de un concepto que me pareció bien interesante que menciona el doctor Jaramillo y es el concepto de las adicciones a las emociones. Y esto me causó bastante curiosidad. ¿Cómo así que uno se puede volver adicto a una emoción? Pues sí, cuando tenemos un pensamiento, hay una parte del cuerpo que se llama el hipotálamo que responde a ese pensamiento enviando una serie de químicos a todo el cuerpo. Y estos químicos, llamados los neuropéptidos, son los que reciben las células. Las células tienen unos receptores que reciben, entre otras cosas, estos químicos, estos neuropéptidos que los envía el hipotálamo cuando tenemos un pensamiento. Entonces fíjense que cuando uno tiene un pensamiento de alegría o de tristeza, pues los químicos que vamos a producir en el cuerpo van a ser muy distintos. Pero la célula, que es la que recibe todo, también recuerden ustedes que la célula está recibiendo vitaminas, está recibiendo minerales, está recibiendo ácidos grasos, pero si a la célula solo le llegan estos neuropéptidos, pues la célula no va a tener espacio para poder recibir esas vitaminas, esos minerales, esos ácidos grasos que también necesita. Entonces la célula se empieza a llenar y se empieza a volver adicta a estos químicos. Y muchas veces estos químicos son los que el doctor Jaramillo llama los químicos malos, si se quiere, que vienen de esos pensamientos de tristeza y de esa manera es como se empieza a generar cierta adicción a las emociones. Y esto me causó curiosidad y me llevó a hacerme la pregunta de ¿será que por eso es tan difícil cambiar? ¿Y a qué me refiero con esto? Una persona que ha sido brava toda su vida, es difícil que cambie,
porque se ha convertido en una persona adicta a ese sentimiento de la ira. Lo mismo, una persona depresiva y melancólica difícilmente va a cambiar si no cambia realmente muchas de las cosas que más adelante mencionaremos. Pero ustedes han visto como una persona que es tranquila, generalmente es tranquila toda su vida. Una persona que es iracunda generalmente tiene ira toda su vida. Una persona que es nerviosa generalmente es nerviosa toda su vida. Y a mí me ha pasado, a mí me pasa. Muchos de los sentimientos y me llegó como ese insight y como ese momento de descubrimiento, y es que me estoy volviendo adicto a muchos de los sentimientos a los que he estado acostumbrado toda mi vida. Yo creo que por eso es tan difícil cambiar, y nos hemos acostumbrado a las células a ciertos sentimientos. Entonces, la buena noticia es que eso lo podemos cambiar. Ahora, hablemos de un poquito de lo que pasa en nuestro cuerpo. Y recuerden que todo lo que yo digo acá es lo que dice el doctor Jaramillo. Yo por supuesto no soy médico y no he estudiado a profundidad estos temas. Estoy tratando de resumir lo que dice el libro. Y dice el doctor Jaramillo que todo comienza en el hígado. El hígado produce cortisol y el cortisol se encarga de regular la respuesta del estrés en el organismo. Y el cortisol trabaja en el día y descansa en la noche. Y el exceso de cortisol es la respuesta precisamente al exceso de inflamación en nuestro cuerpo. Cuando el cuerpo está produciendo demasiado cortisol, es porque seguramente nuestro cuerpo está inflamado, es porque hay demasiado estrés en nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo tiene mucho estrés, pues el cuerpo tiene la necesidad de producir mucho cortisol para poder regular ese estrés. Y tenemos en el cuerpo dos sistemas. Uno es el sistema nervioso simpático, que es el que se encarga del famoso efecto de la defensa y la huida, el famoso fight or flight response, que es cuando, pues, la imagen de siempre es que si viene un tigre a atacarnos, las manos se nos llenan de sangre, los pies se nos llenan de sangre. ¿Por qué? Porque tenemos que huir, tenemos que salir a correr. Y eso lo genera el sistema nervioso simpático. Por otro lado está el sistema nervioso parasimpático, que es el sistema de relajación y reparación. Ahora, si todo el tiempo estoy yo con el sistema nervioso simpático activado, si todo el tiempo estoy bajo un estado de estrés, si todo el tiempo estoy bajo un estado de inflamación de mis células y de mi cuerpo, pues eso llega un momento donde el cuerpo nos lo cobra y nos puede llegar a pasar, como le pasó al doctor Jaramillo, de tener una reacción absolutamente violenta donde el cuerpo literalmente se apaga y puede llevarnos incluso a la muerte, a un infarto, a generar un cáncer, una enfermedad crónica, una inflamación crónica, porque el estrés precisamente es lo que produce eso. El estrés produce inflamación crónica, y la inflamación crónica, según el doctor Carlos Jaramillo, es la causante de casi todas las enfermedades que sufrimos los seres humanos. Casi todas las enfermedades son causadas, según el doctor Jaramillo, por inflamación de las células, por la inflamación crónica. Y él habla de todo, del cáncer, del Alzheimer, la diabetes, el insomnio, la gastritis, la obesidad, los problemas del corazón, los infartos, los problemas cardiovasculares, generalmente son la respuesta a inflamaciones crónicas del cuerpo. Y la inflamación hoy, mucha de esa inflamación es causada por el estrés. Y por eso la conclusión es que el estrés es la gran pandemia, la gran epidemia de este siglo. Es la gran epidemia. El estrés nos está matando. El estrés nos está matando. Y el estrés nos está matando es porque el estrés está inflamando nuestro cuerpo. El estrés nos está inflamando el cuerpo y esa inflamación es lo que está generando muchas de las enfermedades que hoy tenemos. Ahora,
¿Cómo combatir el estrés? Pues la respuesta rápida es con buenos hábitos, cambiando los hábitos y, como dice el doctor Jaramillo, es parando por un segundo, preguntándonos cómo estamos viviendo nuestra vida y, nuevamente repito, ¿qué estamos comiendo? ¿Cómo nos estamos alimentando? ¿Cuáles son los químicos que estamos metiendo en nuestro cuerpo? El alcohol, el tabaco, los vapeadores. ¿Con qué tipo de personas nos estamos relacionando? Eso también estresa bastante. De hecho, él habla de un divorcio que sufrió, de una relación muy tóxica que tuvo, y eso pues lo llevó a romper con esa relación, pero esa relación que tuvo antes el doctor Jaramillo le estaba generando pues un estrés crónico, y fue parte de lo que le causó, fue una de las muchas cosas que le causó esa gran enfermedad que lo tumbó 40 días en la cama. Entonces, es parar y detenernos por un instante y es preguntarnos todas esas cosas de cómo estamos viviendo, con quién nos estamos relacionando, qué tipo de comida le estamos metiendo a nuestro cuerpo, qué tipo de higiene de sueño tenemos. Ya vamos a hablar del sueño más a profundidad. Y cómo podemos empezar a cambiar esos buenos hábitos. Ahora, ¿cuáles son las soluciones a ese estrés? Empecemos por la primera. Él la llama las adaptógenas. ¿Qué son las adaptógenas? Las adaptógenas son las plantas milenarias y él las define como unas plantas que ayudan a que el cuerpo se adapte a los retos que se enfrentan diariamente, especialmente a los factores de estrés. Las adaptógenas o plantas milenarias se han utilizado durante siglos en la medicina ayurvédica de la India y en la medicina tradicional de la China. ¿De qué tipo de plantas estamos hablando? Pues hay muchas plantas milenarias que él menciona en su libro, pero principalmente dos de las que él habla y recomienda. Una es la ashwagandha, y la otra es la rhodiola. Dos plantas milenarias que él pues consume con regularidad, porque dicen que tiene unas bondades impresionantes. Las plantas milenarias, entre ellas la ashwagandha y la rhodiola, ayudan a recuperarse de la fatiga, a mejorar el rendimiento físico, a prevenir las úlceras, a manejar la ansiedad, a tratar la anemia, la impotencia y los dolores de cabeza. Entonces, dos plantas milenarias que sin duda, dice él, le pueden ayudar mucho a cualquier persona. Ahora, ojo con esto, nada de lo que estoy diciendo acá es una recomendación médica. Por favor, pues consulten a su médico, y de hecho nada de lo que dice él en su libro es una recomendación, porque pues eso depende de cada persona, depende del nivel de estrés, depende de su nivel físico y mental, en fin. Aquí simplemente estoy tratando de resumir las soluciones al manejo del estrés que nos está proponiendo el doctor Carlos Jaramillo. Segundo elemento clave que nos puede ayudar al manejo del estrés, el magnesio. El magnesio es un mineral, y dice Carlos Jaramillo que es uno de los minerales fundamentales que siempre deberíamos estar tomando. El magnesio generalmente lo conseguimos en el agua y en los vegetales. ¿Qué pasa? Que el agua que hoy tomamos generalmente está llena de cloro y es un agua tratada, entonces ha perdido mucho del magnesio que tiene el agua. Y segundo, nuestra dieta generalmente es muy pobre en vegetales. Entonces, el magnesio que se encuentra en los vegetales, pues no lo estamos consumiendo en las cantidades que realmente lo necesitamos, y por eso dice él que es bueno suplementarse con magnesio. El magnesio, dice el doctor Carlos Jaramillo, cumple con más de 400 funciones en el cuerpo. El magnesio, dice él, abro comillas, es un relajante muscular, contribuye con la salud del sistema nervioso, ayuda a que nuestro intestino se mueva, nos ayuda a que podamos dormir, mejora nuestra concentración, reduce la presión arterial, y podría usar muchos párrafos más para describir sus bondades, pero creo que la idea ha quedado clara. En otras palabras, el magnesio es un
Es un mineral importantísimo. Dice Carlos Jaramillo que todos nosotros deberíamos suplementarnos con magnesio porque no estamos consumiendo la cantidad de magnesio necesaria en nuestro cuerpo, y pues ya vimos las más de 400 bondades que tiene el magnesio. Otro que artificialmente sí no es tan bueno es la melatonina, que se ha vuelto muy de moda porque hoy sí que estamos sufriendo de problemas de insomnio y de sueño. Dice Carlos Jaramillo que la melatonina es mejor no consumirla. La melatonina de hecho la produce el cuerpo. Entre 7 y 9 de la noche generalmente el cuerpo está produciendo melatonina. De alguna u otra manera el cuerpo sabe que llegó la noche, es lo que se llama el ciclo circadiano. El cuerpo empieza y la mente sabe que llegó la noche, empieza a producir melatonina y la melatonina ayuda de alguna u otra manera a conciliar el sueño. Pero la melatonina la producimos nosotros, no hay necesidad de tomarla y consumirla. Entonces mucha gente o muchos doctores medican la melatonina para que la gente pueda dormir mejor, pero dice el doctor Jaramillo, en vez de consumir melatonina, ¿por qué más bien no nos ocupamos de lo que él llama la higiene del sueño? Y es cómo podemos hacer para mejorar los hábitos que tenemos de sueño, y él da algunas recomendaciones, les comento algunas. Primero, tratar de acostarse y levantarse a la misma hora. Eso es bien importante. Cuando nos acostamos un día a las 8 de la noche, otro día a las 11, otro día a las 3 de la mañana y nos las pasamos en eso, el cuerpo ni siquiera puede regularse y el cuerpo empieza a confundirse. El cuerpo ya no sabe ni qué es día ni qué es noche, y por eso es bien importante, dice Carlos Jaramillo, tratar de acostarse y levantarse a la misma hora. Segundo, tratar de evitar por lo menos una hora antes de acostarnos la luz del celular, la luz del computador, pues porque esa luz afecta también esa higiene del sueño. Tercero, una ducha de agua caliente puede ayudar a relajar los músculos y puede ayudar a conciliar el sueño mucho más fácil. Número 4, una meditación. Ya vamos a hablar de los poderes de la meditación, pero una buena respiración, una relajación, una meditación también puede ayudar a conciliar el sueño. 5, no consumir alimentos por lo menos 2 horas antes de acostarnos, porque si nosotros cenamos y a la media hora nos vamos a dormir, las primeras horas de sueño el cuerpo las va a tomar digiriendo la comida y eso toma mucha energía, y por eso muchas veces, y lo digo porque tengo este anillito que me ayuda a medir el sueño, muchas veces cuando como tarde inmediatamente me doy cuenta que las pulsaciones de mi corazón se aceleran, y eso es porque el cuerpo está trabajando de manera acelerada para poder digerir la comida que le acabo de meter a mi cuerpo. Y más si es una comida pesada en las noches, pues eso no ayuda a que tengamos una buena higiene del sueño. Entonces, en resumen, en vez de consumir melatonina, distinto a lo que sí deberíamos hacer con el magnesio, en vez de consumir melatonina, lo que deberíamos hacer es ocuparnos de la higiene del sueño, porque eventualmente el cuerpo mismo va a empezar a producir esa melatonina. Bueno, seguimos. Otro nutriente importantísimo es la colina. Y la colina es un nutriente clave. Yo no sabía qué era la colina, pero me enteré pues que es un nutriente importantísimo para el cuerpo. Y la colina se encuentra en el huevo. En el huevo. Él dice que es un mito que el huevo produzca colesterol alto. El huevo, por el contrario, tiene un montón de propiedades muy buenas, entre ellas la colina, que es un nutriente que nos ayuda mucho al sistema nervioso, y pues recomienda comer huevo porque contiene colina y la colina nos va a ayudar. Repito, este Oura Ring, este anillito, lo que él llama el anillito mágico, y ese anillo, o lo que hacen este tipo de dispositivos en el cuerpo, es que nos ayudan a medir qué está pasando, sobre todo con nuestro sueño en las noches. Yo me compré este anillo que se llama el Oura Ring porque estaba durmiendo muy mal, en gran parte causado por 3 niños chiquitos que tengo, pero quería obviamente entender qué estaba pasando en las noches
y este anillo me ha ayudado mucho a través de data, a través de ciencia, a través de, pues sí, de medir mis pulsaciones en las noches, a entender cuándo duermo mejor, a qué horas del día, a qué horas debería comer para tener un sueño profundo, qué tanto de sueño profundo tengo en las noches, qué tanto de REM o REM, que es el sueño del Rapid Eye Movement, o bueno, no voy a entrar aquí en detalles, pero es el sueño que nos ayuda a recuperar y como a hacer ese lavado de todo lo que tuvimos durante el día. En fin, este anillito me ha ayudado mucho pues a entender mis hábitos de sueño. Recomienda también los aceites esenciales, aceites de lavanda o de mandarina. Habla mucho del efecto placebo. En otras palabras, el efecto placebo no es otra cosa que el poder de nuestra mente. Y el efecto placebo al doctor Carlos Jaramillo es uno de los temas que más le apasionan porque demuestra la capacidad de la mente y del cuerpo para curarnos. ¿Y qué es en otras palabras el efecto placebo? Muchos doctores han hecho investigaciones y han hecho ensayos donde a unos pacientes les dan una medicina que cura cierta enfermedad y a otros pacientes lo que les dan es una capsulita de azúcar, o sea, una cápsula de mentiras. Y han encontrado que obviamente los pacientes no saben qué tipo de cápsula o qué tipo de medicina es la que se están tomando. Y han encontrado que los pacientes que se toman esa capsulita de azúcar que no tiene absolutamente nada y no tiene pues los medicamentos y los fármacos que sí tiene la otra medicina y la otra pildorita, pues se curan igualmente o casi que al mismo nivel que los que en efecto sí se tomaron la medicina que supuestamente curaba la enfermedad. Entonces eso está probadísimo por ciencia y esto no es hechicería, esto yo no me lo estoy inventando. Hay muchos estudios del poder de la mente, de la creencia, del efecto placebo. Y ese efecto placebo precisamente lo que nos dice es que cuando la mente cree que se puede curar, cualquier pastillita le sirve. Cualquier pastillita le sirve. Hay gente que se ha curado literalmente con el poder de la mente. Y bueno, eso nos lleva a hablar de la meditación, la importancia de la meditación. La meditación pues es una práctica milenaria que ayuda muchísimo al manejo del estrés, ayuda muchísimo al estar presentes, a entender muchas de las cosas que pasan en nuestra vida, a entrar a esos estados alterados de conciencia y poder cambiar, como decía el doctor Joe Dispenza, nuestro campo cuántico. Bueno, de la meditación hemos venido hablando a través de muchos de los libros que hemos leído en el club de lectura, no solo los médicos, sino empresarios, emprendedores, filósofos, artistas, deportistas utilizan la meditación como un gran método de sanación, un gran método de recuperación, un gran método de visualización del éxito, por ejemplo. Entonces, sin duda, la meditación vuelve y aparece en este libro y dice el doctor Carlos Jaramillo que la meditación sin duda es una de las mejores drogas contra el estrés y que todos, sin excepción, deberíamos practicar la meditación. Y finalmente, hablemos, pues que es uno de los temas favoritos del doctor Carlos Jaramillo, de la dieta antiestrés. Sin duda, y pues de esto él habla mucho más a profundidad en el libro El Milagro Metabólico, pero la dieta antiestrés no es tan complicada. Tiene unos principios básicos. ¿Cuál es la dieta antiestrés? Primero, elegir alimentos reales. Alimentos reales. ¿Qué son alimentos reales? Alimentos que vienen de la tierra, que no han pasado por un proceso químico, que no han pasado por un proceso de alteración. Eso es a lo que Carlos Jaramillo se refiere a los alimentos reales. Sugiere una alimentación basada en vegetales, por lo menos que el 50% de cada plato que nos comemos sean vegetales. Entre más verdes mejor, dice él. Adiós al azúcar. El azúcar es la droga del siglo XXI. El azúcar es demasiado adictiva. El azúcar alimenta el cáncer, alimenta las células cancerígenas. El azúcar daña la memoria. El azúcar tiene unos efectos terribles en el cuerpo. Él dice adiós al azúcar.
Adiós a los procesados, vuelvo y repito, a los alimentos que han pasado por un proceso químico, que generalmente les meten un montón de cosas que no les sirven y no le hacen bien a nuestro cuerpo, que ayudan a que sepan muy rico, pero que no nos hacen bien. Adiós a las margarinas, adiós a los aceites de canola, adiós a los aceites de girasol. Bienvenidos las buenas grasas, el aguacate, el aceite de coco, la mantequilla ghee. Esas son buenas grasas que él recomienda. Adiós a los lácteos, no porque la lactosa sea mala, sino porque los lácteos tienen una proteína que se llama la caseína, y la caseína es inflamatoria. Adiós a las bebidas isotónicas, que son muchas de esas proteínas que se toman generalmente las personas que van al gimnasio. Muchas de esas proteínas pues, han pasado por varios procesos químicos. Algunas de ellas tienen mucho azúcar, tienen muchos edulcorantes, muchos pues, químicos que no le hacen bien al cuerpo. Adiós, por supuesto, a las gaseosas, que están llenas de azúcar y cosas que no nos convienen. Adiós a comer más de 3 veces al día. Hay muchas personas, muchos médicos que recomiendan comer 5, 6, hasta 7 veces al día, supuestamente porque eso mantiene al metabolismo trabajando. Al revés, el doctor Carlos Jaramillo dice que al cuerpo y al organismo y al metabolismo hay que dejarlo descansar. Por eso uno tiene que comer máximo 3 veces al día, diría el doctor Carlos Jaramillo. Su bebida favorita es el agua con limón, porque ayuda a mantener el pH y la alcalinidad del agua. Y dice también que le deberíamos dar un chance al ayuno, precisamente por eso, porque el ayuno ayuda a descansar el cuerpo, Entonces él dice que una vez empezamos a incluir, fíjense que esto es como un cóctel de muchas cosas al tiempo que nos empiezan a regular los niveles de estrés. Si nosotros combinamos una buena alimentación, un buen sueño, medido por el anillito, si nosotros combinamos también un buen sueño con magnesio, si lo combinamos con adaptógenos y con plantas milenarias como la ashwagandha y la rhodiola, y si empezamos a combinar un montón de hábitos, lo combinamos con la meditación en las mañanas y en las noches, y finalmente con la gratitud, que para el doctor Carlos Jaramillo es muy importante, porque la gratitud es ese sentimiento donde no existe la ansiedad, donde no existe el miedo, cuando yo estoy agradecido por lo que tengo, por lo que he conseguido, por mi familia, por cualquier cosa. En ese estado meditativo de gratitud no puede existir, dice el doctor Jaramillo, el miedo, la ansiedad y la depresión. Cuando sentimos gratitud y estamos agradecidos por lo que tenemos, por lo que somos, por estar vivos, por lo que hemos conseguido, por un montón de cosas, en ese estado no puede existir el miedo, no liberamos estrés y por el contrario entramos en un estado de reposo y relajación. Entonces, en resumen, nosotros somos la mejor pildorita que existe. Nosotros tenemos ese poder de sanación. Tenemos la capacidad de curarnos. Sí, el estrés es la mayor epidemia de este siglo, pero la buena noticia es que nuestro cuerpo es verdaderamente mágico. Nuestro cuerpo es verdaderamente mágico. Nuestro cuerpo produce muchos de esos químicos que necesitamos de manera natural. Vinimos programados para producir muchos de esos químicos que nos curan. Tristemente, a nuestro cuerpo lo estamos intoxicando, lo estamos inflamando con malos hábitos, con malas prácticas, con mala alimentación, con alcohol, con tabaco, con drogas, con estrés, con depresión, con peleas, con ira, con un montón de sentimientos que no nos suman. Pero la solución está en nuestras manos. La solución está en nuestras manos. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que, claro, la medicina tradicional existe como forma de acompañar nuestro proceso de curación. Pero mucho de lo que estamos viviendo hoy, en parte las enfermedades que vivimos hoy, causadas por el estrés, la podemos curar
o las podemos curar, muchas de esas enfermedades las podemos curar con el poder que tiene nuestro cuerpo y nuestra mente. Entonces, pues nada, los quería dejar con este libro. Yo creo que cayó como anillo al dedo en un momento de mi vida donde la verdad sí estoy bastante estresado por varias cosas que han pasado en mi vida últimamente. Me han tenido en un nivel de alerta muy grande, en unos niveles de trabajo de pronto un poquito más de los deseados, en unos niveles de cansancio importante. Y bueno, yo creo en las buenas coincidencias de la vida, y una de las buenas coincidencias que me pasó esta semana es que di con este libro, El Milagro Antiestrés. Y este libro lo que me gustó es que primero me ayudó a entender muchas de las cosas que pasan en mi cuerpo, porque es un libro un poquito técnico, tiene algo de ciencia y tiene algo de medicina, que yo de eso no sé absolutamente nada, pero tiene soluciones. Es un libro que tiene soluciones, es un libro que nos da respuestas, es un libro que de alguna u otra manera nos da esa receta práctica para calmar esos niveles de estrés, para apagarlos un poquito y para tener como esa esperanza, si se quiere, de que todos nos podemos curar, de que todos tenemos esa capacidad curativa que tiene el cuerpo. Nuestro cuerpo es verdaderamente mágico y lo único que tenemos que hacer es despertar esa magia que tenemos dentro de nosotros. Entonces nada, muchas gracias, espectacular que se hayan conectado hoy como siempre, todos los domingos. Espero que la saquen del estadio esta semana, que la rompan en sus trabajos, que pasen buen tiempo con su familia, que logren conciliar el sueño, que logren alimentarse un poquito mejor, mejorar esos hábitos, porque en nosotros está poder cambiar y combatir esa epidemia de este siglo que se llama el estrés. Un abrazo, muchas gracias por conectarse y como siempre decimos acá, a seguir aprendiendo. Chao, que descansen.